Bienvenidos a mi podcast, Un Rato con Tilín. Entrevistas, cotorreo y desmadre. ¿Qué tal, Sammy, banda de Reciclados.tv? Pues aquí emocionado estrenando mi primer podcast. Efectivamente, espero que les guste y comenten en la parte de abajo si les late el maldita podcast. Vamos a echar desmadre, vamos acá, pero también va a haber seriedad, la neta, y va a haber un chingo de desmadre y todo, ¿sale? La neta, por primera vez, la neta, mucha gente que ha estudiado, la neta, yo creo que ha pasado una situación así, como por ejemplo el gandalla del barrio, el gandalla de la escuela, todo ese desmadre, ¿no? Entonces, la neta me dio la tarea de investigar. Yo creo que cada época de la escuela pues cambia, ya sabes que a mí ni me gusta la pinche escuela, pero bueno, entonces, la neta, cada época, pero hubo una época muy cabrona, la neta, que pues lamentablemente pues los del 68, ¿no? Por ejemplo, pues fue un pedo muy cabrón, ¿no? Que mataron muchos estudiantes y al parecer ese proceso ayudó que para los estudiantes pues realmente ya la ley no se pasara de lanza tan fácil, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de investigar a un canal que dice que fue porro ahí en Ciudad Neza, ahí en el Bachilleres 12, que actualmente el Bachilleres 12 ya está muy tranquilo, parece, ¿verdad? Parece, pero la neta, este canal dice que cuando llegó en el Bachilleres 12 estuvo muy cabrón, pero bueno, él no quiere aparecer en la cámara, pero pues vamos a borrarla, pero él va a hablar y pues vamos a cambiar un poco la voz, no sé, porque es medio tibio, ¿va? Pero bueno, pues vamos a platicar, carnal. Bienvenido, carnal, ¿cómo estás? Pues sí, Tilín, la verdad, la parte que empecé, la verdad yo no era muy buen estudiante en la primaria, no era muy buen estudiante, de hecho, pues sí me sentía un poco presionado por mi mamá y pues le echaba ganas y sacaba buenas calificaciones, pero eso fue nada más en la primaria. Después en la secundaria, pues ahí como que me abrí un poquito más, también pues en ese tiempo fue un proceso de que mis papás se separaran, entonces fue como que sentí un poco más de libertad, me gustó mucho la música y cuando se llega a hacer el examen, de hecho en la secundaria reprobé, ya no pude hacer el examen del CCH en ese tiempo ni de la boca y bueno, de igual manera pues mi papá me dijo tienes que estudiar y pues ahora sí que hice esa propuesta. Antes no, actualmente ya los exámenes pues se hacen todos parejos y antes eran diferentes fechas y cada escuela tenía su propia pues, fecha para poder ingresar y hacer su examen. Y bueno, en mi época estoy hablando más o menos de los 80s, en el cual fue esa parte. Entonces, te voy a ser sincero, la verdad, cuando fui a hacer el examen, pues según yo iba a estudiar, ¿no? Tiene uno como hijo la actitud de querer estudiar, pero sin embargo, la verdad no es uno, bueno, ya cuando siempre dices, mañana estudio, y llegó la fecha del examen, y pues la verdad, pensé que no lo iba a pasar, porque pues mi papá me dijo, ¿estudiaste? Ya sabes, uno como hijo, le digo, sí, estudié, pero la verdad pues no había estudiado y pues apliqué la de Tin Marín de doping, güey, y sí pasé. Cuando me llegó mi notificación, te llegaba, por ejemplo, tu notificación, actualmente pues ya hay redes sociales, correo, ¿no? Pero en ese tiempo te llevaba por correo a tu casa, entonces decían muchos que si te llegaba un sobre grande, te quedabas, y pues te quedabas, y si te llegaba un sobrecito chico, pues no te quedabas. Entonces en eso llegó el cartero y ya no, pues Marcos, ahí déjala ahí, así está bien. El TV es un pendejo. Ya, otra vez. ¿Lo ibas a cortar? No sé que lo habías cortado. Chingo las mamás.
Y entonces recibo al cartero y me da la carta chica y dije, puta, ya no me quedé. Y la verdad dije, no, pues ni modo. Pero en ese tiempo lo abro y dice, felicidades, te quedaste. Entonces eran nada más rumores que a veces decíamos o les hacíamos caso. Y pues yo andaba feliz, le dije a mi papá que me quedé y fue mi primer examen e inmediatamente me quedé. Al ingresar al bachilleres yo vivía en Nesa y pues sí me quedaba como por mucho media hora. Tomaba la combi y me llevaba. Era cerca del estadio Nesa, ahí en ese tiempo en el bachilleres. Y la verdad, pues en el momento llegas con la buena vibra de decir voy a estudiar, voy a echarle ganas, voy a ser una persona de bien, pero pues a veces te gana. Yo soy muy cotorro, muy desmadroso. Entonces pues llegué, en el salón estuvimos así como que conociéndonos. La verdad estábamos conociéndonos y bueno, de igual manera, como les comento, era muy cotorro. Entonces empecé como que poner apodos. Había un chavo que tenía pues manchas en su cara y no sé por qué le puse el mayoneso, le pusimos el mayoneso. Había otro canal que le decíamos el monaguillo, porque él trabajaba de monaguillo, pero se robaba ahora sí que ¿cómo se llaman? Las propinas, no, Se llama diezmo. Acá, no manches, entonces se agarraba el pinche dinero, carnal. No manches, cabrón, la neta. Lo que me da mucha risa es que le hayas puesto el mayonesa a ese carnal, no manches. ¿Qué pedo, no? Sí, así es, Tilín. Entonces, sí, el diezmo y pues le pusimos el monaguillo. Había otro canal que llegó en ese tiempo, estaba mucho también de moda la disco, y llegó así peinadito, así bien disco loco, como nosotros le decíamos en ese tiempo. Y yo le puse el Patrick Miller, la verdad. Pues le gustaba bailar, iba a los sonidos y pues ahora sí, el sonido Patrick Miller, como ustedes saben, es un sonido prácticamente, y pues le decíamos el Patrick Miller, la verdad. Todo empezó dentro de esos eran mis compañeros del salón. Empezamos a cotorrear, agarramos como que la onda, empezamos a entrar a clases, todo normal como cuando uno empieza en el primer semestre, ¿no? Dentro de una preparatoria, un bachilleres, lo vimos normal, pero empezamos a conectarnos muy rápido entre nosotros, entre esos compas. Sin embargo, bueno, nos dimos cuenta, todo fue, durante la semana fue algo muy normal, pero fue siempre en la primera semana. En la primera semana nos dimos cuenta que había pues una banda que se llamaba Los Activos, y que eran porros de la escuela, eran los famosos activos, y estaba la banda contraria, que era Los Fenés. Y esta banda de Los Fenés realmente era una banda que pues era como que lo contrario, pero estaba fundamentada por parte del gobierno. Efectivamente tenía un apoyo del gobierno, y sí es muy cierto esa situación, que el gobierno muchas veces invita para que la gente o los chavos no estudien, y les dan todo, ¿no? El chupe, el desmadre, les facilitan todo ese movimiento. Entonces supuestamente era como los FENES era como una organización prácticamente de estudiantes, pero que esta opción, bueno, estudiantes que podían apoyar o hacer desmadre en alguna situación política, y bueno, se supone que era como un apoyo para que los jóvenes, supuestamente, porque realmente era pues desmadre. Entonces era la opción, y pues al inicio yo me empecé a juntar con los canales que se decían Los Activos. El nombre era muy activo, pero la verdad eran chavos para mí muy fresas, porque pues yo viví en esa y yo fui rockero, ¿no? De esos ñeros, y sí, ¿no? Sí llegué a echarme mis alcoholes, y bueno, también meterme algún poco de droga, un poco, bueno,
realmente, y esta banda empezó, pero yo cuando me empecé a juntar, pues era banda que les gustaba, en ese tiempo gustaba mucho The Cure, por ejemplo, era una banda, pues, estudiantil, pero eran como que entre comillas medios fresas. Había el líder de esa pequeña banda, le decían el Rata, ¿no? El Rata. Así lo conocimos, conocí a un canal que le decíamos el Globy, realmente un canal también chido, muy muy buen pedo, el Globy, las chavas, estuvimos así un rato, y fue como que un primer viernes que nos pues vimos desmadre, y les digo a mis compas, pues vamos a echar, vamos a unirnos, y ellos sí, vénganse para acá, vamos acá, y pues fue la primera vez que de repente dicen, vámonos de compras, y pues uno dice, ¿qué pedo con las compras, no? O sea, ¿qué pedo? La neta. Entonces, pues nos fuimos de compras, y de compras era ir a, pues a buscar a los de la Corona en ese tiempo, buscar a los de la Corona, principalmente lo que era la chela, ¿no? La Corona, en ese tiempo sería pues lo que es actualmente la Indio, por ejemplo, Carta Blanca, todo ese tipo, y pues era llegar. Yo me di cuenta que el líder, la Rata y otros más se subían en la parte de adelante del camión, como que ya amenazaban, y mientras ellos estaban así amenazando, nosotros abríamos la cortina y empezábamos a sacar todo lo que es la opción de la cerveza, todo, y la subíamos, secuestrábamos al micro, se le llamaba secuestro, pero ya eran convenios, llegaban, en ese tiempo había muchos micros, y le decían al chofer, sí, échenos la mano, vamos a ir de acá y le vamos a liberar con algo, ¿no? Y si hay algún pedo con la policía, pues dicen que lo secuestramos. Entonces era, secuestra el micro, lo subíamos y empezamos a hacer pues desmadres, ¿no? Entonces empezamos a agarrar, en ese tiempo sí agarramos en la Corona, empezamos a subir, era prácticamente en segundos estar acá subiendo, pero pues éramos muchos, éramos 30, 40 cabrones, y subíamos todos los micros, y a las micros y pum, un montón de cerveza, a veces ya no entraban o ya no cabían, y bueno, lo más que se podía, y bueno, era ir a donde era el cantón o donde era la casa, porque en ese tiempo los convivios eran en casas, y íbamos y llegaban a las tiendas y les decían, ¿sabes qué? Dame un cartón frío y te damos 2. Y lógico, al del micro le dejábamos, pues en ese tiempo, las famosas charolas de cerveza, ¿no? De modelo, y les dejábamos hasta 10, 15 charolas por hacernos el paro. Nos llevaba todavía al convivio y bajábamos toda la cerveza, y pues dentro de la cerveza, pues ya saben, los convivios, el alcohol, y era muy muy chido, se ponía muy muy bueno el desmadre, estar bailando, y lamentablemente a mí me gustó, y pues a mi canal, por ejemplo, el Mayoneso, junto con su novia, no recuerdo su nombre, pero se hizo novia de una compañera del salón, muy rápido. El Monaguillo, ese canal también, pues era el desmadre, él era de Chimalhuacán, del lado de Chimalhuacán, porque el Bachilleres está prácticamente entre la frontera de Chimalhuacán y pues Nesa. Entonces él era de Chimalhuacán, y bueno, de igual manera el canal Mayoneso, que diga el canal Patri, él era del barrio, de ahí era el canal, pero tú lo veías fresón, así muy discoloco, bien peinado, estaba bailando, nos daba mucha risa, pero era un canal también medio pesadón, ¿no? Era pesadón en el barrio, porque pues toda la gente, o creo que vivimos diferentes cosas pesadas en el barrio, y bueno, de igual manera para que nos puedas invitar a hablar de ese tema, pero bueno, de igual manera que era medio pesado esta situación. Entonces era echar cotorreo, pero también había desmadre. De repente pues nos peleábamos con la gente del barrio, porque en ese tiempo había mucha gente pues rock, y sí había como que mucho el de barrio, el de respeta mi barrio, pero pues teníamos que entrarle, la verdad, a los madrazos, la verdad, y como todo, sí me llegó a dar mucho miedo el estarnos enfrentando, pero había campales muy, muy cabrones. Entonces, y siempre en nuestras campales, por ejemplo, el Día del Estudiante, se hacía un sonido, nunca supe si era por parte de la escuela, pero se hacía enfrente del Bachilleres 12, y bueno, de igual manera se hacía un sonido, y llegaba pues la gente, ¿no?
pero pues nosotros nos íbamos de compras, traíamos el parque para seguir tomando, pero ya estaban los otros carnales que eran los de la FENES. Me parece que organizaban ese tipo de eventos los de la FENES porque pues eran los que como que andaban más, y pues se crearon rivalidades muy muy cabronas, ¿no? El Rata con otro carnal, no me acuerdo cómo lo decían, y se aventaban unos pinches tiros cabrones. La verdad yo en ese tiempo estaba chavo y tenías que entrarle, entonces eran siempre ese tipo de tocadas terminaban, a veces en una ocasión fue hasta temprano y nos agarramos de golpes y sí, me acuerdo que esa vez hasta me rompieron una chamarra porque se quitaba el cinturón y con la hebilla te la aventaban y te daban un buen madrazo. En ese tiempo era muy, muy fuerte esa opción y la verdad sí estaba muy, muy bueno pues los desmadres, la verdad eran muy, muy chido, la verdad era una experiencia muy chida para mí, pues estás viviendo de algo como que me tenían como que un poquito más apretado mis papás y tener la libertad de tener y hacer y deshacer, pues está muy muy chingón, la verdad. Pausa.